Albita, creo que tienes el micrófono apagado. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios Bucaramanga y Barrancabermeja frente a frente. El tema de hoy, emprendedores, políticos y artistas de Bucaramanga. Damos la bienvenida a nuestro anfitrión, al profesor Armando Martínez, y a su coanfitrión, Franz Mutis. Agradezco a todos que apaguen sus micrófonos. Al terminar el profesor Martínez y Franz, abriremos el espacio para quien tenga cualquier duda o quiera participar, tenga un espacio para ello. Le damos la palabra al profesor. Muy buenas tardes a todos. El tema del día de hoy tiene que ver con una de las mayores dificultades que tropiezan los historiadores cuando estudian una época histórica o una ciudad o una nación. Y la gran dificultad es hacer una selección de los miembros de una minoría selecta que es la responsable de los cambios históricos. Toda sociedad ha tenido muchísima gente que podemos organizar en generaciones. Pero cuando uno trata de entender un poco más, tiene que pasar de lo que hicimos con la historia básica de Bucaramanga, que son las instituciones, a esas minorías, que son los responsables de los cambios sociales. Y son unas minorías, hombres egregios, hombres paradigmáticos, que pueden ser magnates de la agricultura, de la industria, del comercio, funcionarios públicos, intelectuales, políticos, héroes de espada y a caballo, o personas de la iglesia. Y José Ortega y Gasset dijo en uno de sus textos que las sociedades se mueven porque hay minorías dirigentes, cenáculos de vanguardia, gente que ve a lo lejos y que forman unos cuerpos generacionales. Entonces, una manera de hacerlo es tratar de organizar a los hombres que conducen, que emprenden, que proponen, que innovan en generaciones. Y a pesar de eso, la cosa es muy difícil. Y les voy a poner dos ejemplos. Cuando uno comienza a estudiar a estos grupos, a esas personalidades que brillaron en su generación y que fueron reconocidas por todo, eso le da mucha gente. Por ejemplo, yo aquí tengo un diccionario de políticos españoles solamente de la época de la monarquía de los Austrias. Solamente bajo la monarquía de los Austrias tengo este diccionario de políticos. Hoy en día, el gran proyecto que está haciendo la Real Academia de la Historia es el Diccionario de Historia de España, que serán 20 tomos de hombres importantes en la política, el arte, la iglesia, el empresariado, de los dominios de España. Es una obra monumental. La Academia Colombiana de Historia hace muchos años intentó hacer un diccionario de colombianos ilustres y logró recolectar 10.000 fichas. Por supuesto, se rindieron ante la imposibilidad de manejar todo eso y eso está ya en fichas esperando que alguien haga algo con eso. Pues en la caso de Historia de Bucaramanga, enfrentamos permanentemente eso. Es decir, ¿qué hacemos para contar una historia básica? Que ya la podemos hacer a través de instituciones o grandes procesos, pero tenemos que hacer una muestra mínima, básica, de aquellas personas que son reconocidos por todos los que se aproximan a la historia en el campo del emprendimiento empresarial, en el campo de la orientación política y en el campo del arte. Hicimos solamente una pequeña muestra en solamente 3 áreas: política, emprendimiento y arte. Después de que el libro salió, pues mucha gente ha venido a decirme, se le quedó por fuera fulano y perencejo. Por lo tanto, yo ya voy como en 26 grandes emprendedores reconocidos, solamente en el mundo del emprendimiento.
después de que yo logré encontrar el gran emprendedor de la época del pueblo de indios de Bucaramanga, que es André Chancú. Y lo mismo en el arte. Bueno, pues hicimos una selección de aquellos que son reconocidos nacionalmente, pero después de que yo saqué el libro me dijo, pero usted todavía no conoce a Gustavo Sorzano, ¿cómo me lo va a dejar por fuera? Sí, pero es que no lo conocía y ningún historiador puede conocer a todo el mundo. Y también en el mundo de la política, pues a uno le queda, a uno siempre queda lista de una generación, se le va a quedar alguien por fuera. De modo que eso es inevitable. Pero por lo menos había que aventurar una pequeña muestra. Entonces yo he invitado a una persona hoy, a Franz Mutis, conocido por todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, él conoció personalmente de carne y hueso a muchos de los personajes seleccionados en estas tres áreas, política, arte y emprendimiento. Para los que no han leído el libro, voy a hacerle una lectura rápida de los emprendedores que seleccionamos y los que hemos complementado ahora, que son André Chancó para la época del pueblo de indios, Manuel Mutis Bocio, hacendado y comerciante, Juan Crisóstomo Parra, negociante, y su hija Trinidad Parra de Orozco, e inclusive su nieta, doña María Orozco de Trever, George Bollingerque, negociante extranjero, David Puyana Figueroa, hacendado y caficultor, Reyes González Arciniegas, negociante inmobiliario y emprendedor agroindustrial, Christian Peter Clausen Fangel, cervecero, ferretero, Emilio Garnica Uribe, cigarrero y constructor de teatro, Julio Jones Benítez, uno de los miembros del grupo que trajo al mundo la primera hidroeléctrica del país, Apolinar Pineda Buenaera, el gran ganadero del siglo XX, Hipólito Pinto Herrera, que incursionó en cerveza, gaseosas, café, chocolates y jabones, don Víctor Martínez Villalba, en conservas de frutas y salsas de tomate, Luis Arango Restrepo, empresario de tabacos, minero de yeso en Los Santos y en el Patán, conocido por su actividad en la empresa colombiana de tabacos, Alfonso Silva Silva, que brilló como comerciante, comisionista e industrial, Diego Muñoz Rodríguez en arroz, hielo y la industria avícola, Gustavo Sorzano Jiménez en la radiodifusión, Pedro María Buitrago Roa, el gran industrial de mediados del siglo XX, Gustavo Líbano Fonseca, marroquinero, Gutiérrez del Oriente, Armando Puyana Puyana, urbanizador, Alfonso Penagos Mantilla, industrial, Saúl Díaz Sarmiento, Circuito Unión de Teatros, Rafael Parra Cadena, ganadero, comerciante y hasta banquero, Rafael Ernesto Pérez Martínez, comerciante. Y si a mí me preguntaran, a ver, en el día de hoy, ¿quién es el gran emprendedor que representa a Bucaramanga? Yo no tendría ninguna duda en dar el nombre. Porque es Jaime Líbano Camargo. Porque lo que él está haciendo en el Meta es una cosa de primer mundo y unas dimensiones económicas nunca antes vistas. Pero como no ha muerto, nadie le ha hecho la biografía y creo que él no se la va a dejar hacer. Muy bien, entonces, antes de pasar a los otros dos grupos, la política, el arte, vamos a quedarnos un rato con Franz hablando de este grupo que le he mencionado, para que él también nos cuente sus aventuras con parte de estos emprendedores seleccionados. Ahora, yo elegí el concepto de emprendedor, no de comerciante, no de negociante, como hizo en un libro anterior Susana Valdivieso Canal. Me pareció mal el concepto de emprendedor porque engloba a aquellos que emprenden algo que no necesariamente tiene que ser un negocio. Puede ser, por ejemplo, Radio Bucaramanga, que fue un gran emprendimiento técnico. Y el padre de Radio Bucaramanga también fue un emprendedor en la investigación clínica de una enfermedad que él conoció en los hospicios de Bogotá. Entonces, Franz, ya viste la lista que yo he ampliado. Tú tienes tu propia lista. Así que empieza hablándonos un poco de este grupo de emprendedores seleccionados. Bueno, pero por favor déjame hacer unas reflexiones sobre un tema que ya has tratado, pero que no sobra repasar, y es la dificultad de establecer elementos racionales para escoger tanto en los emprendedores, los políticos y los artistas quiénes son los esclarecidos que valgan la pena. El cerebro procesa
mediante un sistema binario que se mueve entre polos y lo negativo y lo positivo da señales. Entonces, para hacer un marco, un filtro de lo racional, viene la discusión de qué variables. En el caso específico de los emprendedores, por el número de emprendimientos, por la cantidad de empleos que generaron, por lo reconocido que fueron en su época, por la ampliación del capital que hicieron, por la reconexión con los distintos grupos que vienen. De modo que eso de generar una definición no deja de tener siempre algo de personal en el momento de escoger, pero evidentemente pues el gran reto de lo científico, que es donde quiere ubicarse el proceso histórico actual, no deja de haber, cuando alguien dice un tema intuitivo, afectivo, más cuando se habla del tercer grupo, que pues allá llegaremos, que es el de los artistas plásticos. Y esto de decidir qué se pone en un libro, pues es trascendente, que va a ser la referencia futura, y de pronto eso resalta y tapa. De pronto adelante vendrán nuevos descubridores y decían, pero no tuvieron en cuenta aquello. De modo que felicitaciones a Armando por acometer ese camino. Y eso fue una decisión, ¿cómo hacerlo? Él lo decidió y ahí está su producto. Pero hablando de decisiones, antes de entrar en materia, a mí me parece que estamos en un tiempo donde uno debe reflexionar que debe tomar decisiones. Por ejemplo, decisiones importantes. Es una decisión importante de este grupo que respalda estos conversatorios. Primero, haberlos hecho. Segundo, que desde el Colombo, representado por Elena Arenas y el Instituto Municipal de Cultura, Néstor Rueda, le piden a la Academia de Historia que se integre y nada menos que seleccionan a su presidente Armando Martínez como director del ciclo. Esa es una decisión acertada. Y también es una decisión acertada haber incluido en este sexto ciclo lo que ya nos expuso Armando, porque evidentemente la ciudad no es solamente su desarrollo urbano, no es solamente su desarrollo administrativo, sino es lo que la gente entiende, lo que la gente ve, lo que la gente contacta y lo que representa a ese conglomerado. Y evidentemente los artistas, los políticos y los emprendedores, pues además de ser sobre todo los emprendedores, y deberían serlo también los políticos, los gestores de los grandes procesos de construcción, también representan la gente, también la representan, y ahí hay comunidad que los quiere, que los adore, hay comunidad que los critica. De modo que acometer esto es como una especie de locura, como cuando dicen, usted acomete poesía y la publica. Esa es una locura, porque aquí se enfrenta don Armando Martínez a una lista que siempre va a estar cuestionada para bien, eso me imagino, por qué no puso aquel, a cual, y tendrán sus razones. De modo que ese emprendedor, para mí realmente es el alma de una comunidad, porque es el que vislumbra las oportunidades de articular los elementos que hacen posible el trabajo. El trabajo no solo de subsistencia, sino de intercambio con los vecinos e incluso con el exterior. Y ahí es parte del emprendimiento. Pero ya yéndonos a la lista que yo conocía, y claro, yo hice la propia, como bien lo intuyó Armando, tenía en primer puesto a Jaime Liévano. La Facenda lo ubica como un emprendedor nacional que sale de nuestras tierras, se forjó aquí, yo lo conocí desde cuando, bueno, desde el colegio, él iba un par. Francia, te apagó el micrófono. No, no sé si con la línea es Ya. Bien, bien, bien. Ya está. Alcancé a hablar de Jaime Liévano, ¿cierto? Sí, señor, sí, sí, ya hablaste de él, de la Facenda, y del bueno, colegio, sí. y era buen mozo y todo.
Bueno, entonces, otros que yo ahora añadiría, pues es Alejandro Galvis Ramírez, porque aquí con Alejandro Galvis Ramírez voy a incluir un concepto que se debería tener hoy por hoy en cuenta, que es la generación de intercambio entre otros actores que tienen capacidad de movilidad, de capital y de iniciativa. Alejandro promovió Promisión y tuvo grandes intentos de empresas, algunas salieron adelante, otras no. Y eso, entre otras cosas, es uno de los elementos que mantiene las características a los emprendedores. Luchan y luchan y luchan y su tema es realmente generar algo, generar desarrollo, se puede llamar, generar empleo. Yo conocí hacia los años 80 un tema entre los comerciantes de origen zapatoca que tenían entre ellos, llámense y eran comerciantes, Gerardo Díaz y los de, bueno, los Gómez y otro grupo que tenía una especie de competencia con otros, era cuántos empleos generaban. Entonces, el que llegaba a 1000 empleos levantaba la mano y ya entraba en el núcleo de los que estaban haciendo algo por la comunidad. Ellos ya se habían alejado del problema de ellos estaban pensando en su sociedad. Y evidentemente, si hay una sociedad que crece, pues todos los otros elementos de la sociedad se confluyen para crear la sociedad. Yo diría que los Alarcón, voy a nombrarlos por familias, que fueron los grandes empresarios del tabaco en su momento, los Gabaza con la industria de pasta, incluso industria que todavía está. Diego Muñoz, con sus huevos, trascienden la frontera local, son un ejemplo de industrialización de un proceso agrario. Ellos tienen una máquina de organizar la postura, el empaque, el mercadeo. Bueno, ya se mencionó a Alfonso Penagos, pero pues, bueno, ya sería ampliar un poquito, pero ahí está pues el grupo Transejes, que es parte de un logro de Alfonso Penagos, y el grupo que venía de Alfonso Silva. También está Francisco Serrano, lo tengo entre la lista. De modo que, hablando de lista, hasta ahí estoy. Muy bien. Fíjese que como las listas son diferentes. Tenemos un par de nombres que coinciden, pero son diferentes las listas. Entonces, eso es lo interesante, que la comunidad de historiadores o los aficionados a la historia estemos comparando listas y demostrando por qué debe estar, etcétera. Pero todos estaremos siempre insatisfechos porque siempre habrá alguien que nos va a decir, bueno, y usted, como me dijo un académico cuando presentamos esto en la academia, decía, ¿y usted por qué no metió a Gustavo Lieban? A ver, ¿por qué no lo metió? Si es el papá de una persona muy importante. Pues es imposible meter a todo el mundo. Pues Amelita me puede decir, ¿usted por qué no mete a su papá? Que también, porque se trata de una selección, es decir, aquellos hombres que en su generación fueron admirados como capitanes de industria. Yo oí muchas veces, oí decir a mi cuñado Alfredo Acevedo, que era un gran emprendedor en el uso avícola, que heredó de su padre, y él decía, Eudoro, a nosotros fuimos al llano porque a Jaime Lieban no se fue al llano. Si no, no hubiéramos ido nunca al meta. Es decir, hay gente que arrastra a su generación a negocios. Ese es el tipo de personas que a mí me interesan. O sea, ¿quién propuso un negocio? ¿Quién lo desarrolló y arrastró a su generación? Porque comerciantes son muchísimos, porque esta ciudad vive del comercio. Entonces son muchísimos los comerciantes y tuvieron el club de comerciantes en su Pero puerta de hierro. Se me quedó aquí en el papel. ¿Qué le decía? ¿A quién se le quedó? Bueno, primero, creo que está claro, pero ponerlo súper claro. No es que haya dos listas. La lista que yo di es anexa a la básica. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién se te quedó por fuera? ¿Quién se te quedó? Y si de la que dio Armando yo tuviera una observación que diría, no se justifica que esté ahí, lo hubiera hecho, pero todos son muy bien escogidos. Yo creo que debemos pensar hay una industria, si así se llama, o una prestación de servicio de salud. Y ahí están los dos grandes generadores que han hecho de Bucaramanga y este centro un centro prestador de salud.
está Virgilio Galvis y está el médico Castillo. Víctor Castillo. Víctor Castillo. Claro, son figuras recientes que aún viven, pero por supuesto que están en una lista que cualquiera haga, por supuesto. Bien. Bien. Muy bien. Entonces, yo quisiera hacer una aclaración, que en lo de los huevos quiques o como quieran o como quieran llamar la empresa, el papá empezó la empresa, pero la empresa era una empresa exitosa, pero normal, ¿sí? De golpe los Acevedo eran más grandes. Cuando llega Enrique, el hijo, es que se empieza a crecer, pero de manera desbordada. Yo le daría ahí el reconocimiento más a Enrique que al papá. Bien, Clarita. ¿El huevo o la gallina? Primero hubo huevo y después gallina. Bueno, pero es que eso sí toca, ¿sí? Bien. ¿Qué? Esa polémica la tenemos en casa. ¿Quién es más importante, don Eliseo Acevedo o sus dos hijitos? Sí, cada vez que uno elige un emprendimiento, un sector, va a haber la polémica, ¿no? Por eso es que el historiador tiene que tomar decisiones y por eso la historia es una interpretación. Sí. Es la interpretación que hace el historiador, quien dice, bueno, en mi interpretación, fulano representa al sector en tal generación. Puede que en la siguiente no lo represente. Entonces, la historia es una interpretación, porque los historiadores no piensan, las historias se representan de acuerdo a las fuentes a las cuales tenemos acceso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de esos que yo he nombrado, una figura que para mí fue excepcional y disfruté mucho fue Apolinar Pineda Buenahora. ¿Por qué para mí fue tan importante? Porque es que él sí dejó toda la documentación de su testamentaria. Entonces pude recorrer su vida desde que se fue a la guerra de los 1000 días, cuando que lo agarró en Lebrija, se fue a la guerra de los 1000 días, dejó a su mujer recién casada y después él dijo, mija, espéreme que me voy a la guerra y ya vuelvo. Pero esa guerra duró más de 1000 días. Así que cuando él volvió, pues ya la señora tenía un hijo de otra persona, con lo cual él entró en una crisis terrible. Pero entonces todo eso lo puedo reconstruir por su gran testamentaria, donde puedo seguirle cómo va haciendo dinero, cómo tuvo luego, a los 50 años, la señora se acordó que él había sido su marido, 50 años antes, y entonces hubo un pleito por todas las propiedades y tuvo que compartir. Entonces es un hombre que dejó muchísima documentación, y porque no había gente que vendiera carne en Bucaramanga, Pirón, Piedecuesta, que no supiera quién era él, porque él desfiaba la carne de todo el ganado que traía del Cesar a través de planchones por los ríos Magdalena, Puerto Wilches y el ferrocarril. Entonces, ¿quién no supo quién era él? Era imposible ignorarlo. Armando Puyana Puyana, ¿quién podía ignorarlo? Entonces son personas que marcaron una o dos generaciones. Sí, Francia. Sí, no, a propósito del pleito, yo creo que el pleito es muy buen amigo de los historiadores, si nos lo acaba de decir Armando, y si no hubiera sido por el pleito que se generó en el asesinato, cuando la famosa culebra de Pico de Oro, pues no hubiera habido tanta documentación. Los pleitos es la primera recolección de documentación. Entonces, cuando no hay pleitos, le cuesta al historiador más trabajo encontrar datos. Mira, en la lista de emprendedores, tocando un poco el tema de quién es el padre o el hijo, nosotros vemos que aquí hay uno que repite. David Puyana es el abuelo de Armando Puyana. Sí, David Puyana Figueroa, sí, sí, que fue el gran caficultor de finales del siglo XIX. Sí, David Puyana Figueroa fue el gran caficultor y hereda del pleito que tuvieron con los mutis, todo el cabecera del llano, que es la materia prima que hace Armando Puyana, pero don David Puyana no vivió de eso solamente, sino fue también exportador, etcétera, bueno, etcétera, etcétera. De modo que el nacimiento de capitales cuando viene en familia, pues merece un tratamiento especial y muy interesante uno decir, bueno, y toda esta madera que se está ahora procesando dentro de los cánones industriales y ambientales, se la debe a Pedro, pero resulta que los árboles los sembró el abuelo de Pedro, para poner un ejemplo y salirnos del tema, porque creo que si no se nos
aprieta los otros puntos, a no ser que Armando cierra pues con tus observaciones que obviamente siempre son pertinentes. El ejemplo que has puesto de Armando Puyana es muy interesante porque cuando yo fui a entrevistarlo aquí, cuando vivía aquí, tenía aquí la oficina en Cañaveral, que me recibía siempre con gelatina Royal Roja, que era lo que le ofrecía a uno, en la percepción de él, el que inició el negocio de la urbanización fue su papá, don Alejandro Puyana Martínez. Y entonces él decía, a mí no me den indulgencias con avemarías ajenas. El que se le ocurrió el negocio de convertir las tierras de don David Puyana Figueroa en urbanización fue mi papá, don Alejandro, que murió muy joven, después de casarse con una sobrina, porque él había abierto la carrera 27 y luego desarrolló el barrio Puyana, a la cual le dio su propio acueducto. Entonces decía él, yo realmente era un vendedor de seguros y luego un vendedor de whisky, pero es que yo heredé el negocio cuando él se murió, me tocó hacerme cargo de eso. Entonces, así, si ni ellos, ni la misma propia familia se pone de acuerdo quiénes son los capitanes en cada momento dado. Pero qué bueno el ejemplo de Armando, y ya se ha dado dos atributos de Armando. Inicia vendiendo seguros, tiene una formación que lo conecta con el comercio, entiende la posibilidad de los terrenos que había iniciado el padre y venían del abuelo, pero adicionalmente es importador, pero adicionalmente Armando Puyana, yo creo que fue el político más importante que tuvo Santander sin figurar como político. Él, cada vez que tocó a la casa presidencial, lo recibieron, cada vez que quería opinar sobre cómo eran las medidas de haciendo algo, lo oían. Él se hizo valer, creó Pro Santander, y así, si miramos, seguramente cada uno de los que tienen listas, todos tienen esa característica, que son multiactivos. Y claro, hay una línea que los hace sobresalir, pero siempre están en una forma integral y evidentemente, como en otro espacio se le llama, son los prohombres de una región y son como los que están pendientes que su región surja. Muy bien, Francia. Bueno, como el tiempo corre, entonces vamos ahora con los políticos que hicieron un ruido en el país o en Santander o en Bucaramanga. Y ese era un problema más grave, porque si yo hago una selección de políticos, me van a acusar de que soy godo, que soy liberal y privilegié a los de mi grupo. Afortunadamente yo soy de la generación del Frente Nacional, que se peleó con los dos partidos tradicionales y propuso otras cosas que no resultaron. Pero mi selección de políticos tiene que ver con las personas que fueron percibidas por todos sus contemporáneos como políticos auténticos que podían aspirar incluso a representación nacional y de hecho la ejercieron y por eso votaron por ellos. Entonces un político es más fácil de identificar porque uno mira a los votantes. Es decir, para poner un ejemplo de casa, todo el mundo sabe que yo no soy político por una razón muy sencilla. Yo no consigo ni el voto de mi mujer. Pero hay gente que se lanza a la política y consigue todos los votos del mundo. Pues esos son los políticos. Ahora, ¿cuál es mi lista, Franz? Te la voy a leer. La política la empiezo yo a finales del siglo XIX. Entonces los políticos, como Bucaramanga no era tan importante en la primera mitad del siglo XIX, pues los políticos más importantes estaban en el Socorro o estaban en García Rovira, en la Concepción, en Málaga. Pero Bucaramanga solamente va a tener políticos cuando se hace capital el departamento de Santander, es decir, en 1887. A partir de entonces yo veo que los políticos fueron Adolfo Harker Mutis, que era muy querido por Rafael Núñez, lo consideraba su hombre en Santander. Alejandro Peña Solano, que se crió en Santa Rosa de Viterbo, en Santa Rosa de Viterbo, se crió con el presidente Rafael Reyes. Y esa amistad con Reyes, porque son niños de crianza, hizo que Alejandro Peña Solano fuera la bisagra entre el Estado y la gobernación, porque él es el que declara la vigencia de la Constitución del 86 en Santander y al declarar la vigencia de la Constitución, él es el que elimina al Estado y crea la gobernación. Y en la guerra de los 3 años es el hombre del gobierno nacional en Bucaramanga, lo cual fue una fortuna para las familias porque él estaba emparentado con las familias más importantes, los Puyanas. Está otro señor que se crió detrás de Adolfo Harker Mutis y que hizo una carrera política interesante viniendo de abajo, que es Pedro Elías Novoa Telles, que vivió entre 1866 y 1954.
Ahora, ya entrando en el siglo XX, especialmente después de 1920, pues ya aparecen los grandes hombres del liberalismo santandereano con presencia nacional, que ya, usted ya mencionó a don Alejandro Galvis Galvis. ¿Quién no lo conoció? Dado que publicó un periódico que hasta el día de hoy se mantiene vigente y sigue saliendo todos los días. Gabriel Turbay Abunader, que fue candidato presidencial, que murió en París y que este año vamos a hacer un evento en la Casa de Bolívar hacia el mes de octubre, con una especialista que viene de Francia, donde está estudiando toda la documentación cuando vivió en Francia, porque es un personaje que este año cumple aniversario de, creo que es 150 años de su muerte. Entonces vamos a hablar de Gabriel Turbay Abunader. También tenemos a José Camacho Carreño, que hizo mucha ruido en Bogotá, y también en la lista siempre tiene que estar don Mario Galán Gómez, que es uno de los prohombres de muchas instituciones que hoy en día existen, como el Colegio Santander, como la UIS, como Ecopetrol, etc. Ahora, yo también metí a Hernando Solzano González, porque fue una persona que consiguió muchos votos y fue muy recordado por su espíritu tan combativo. Cuando la señora me dijeron, ¿y cuál es la política más importante? Pues todas me dijeron, pues tiene que ser doña Luisa Emma Mantilla Valderrama de Romero, que aún vive, y a quien yo conocí cuando era un niño como secretaria de Educación, porque ella venía a mi colegio, Damado Zapata, a hablar con los hermanos lasallistas. Y fue una persona muy interesante que incluso fue recibida en la Academia de Historia de Santander. Ya figuras más importantes en el país, pues estaba necesariamente los hermanos Agdón y Augusto Espinosa Valderrama. Con la ayuda de Clarita me decidí por Agdón. Otra figura muy interesante en los últimos tiempos, y en este momento nos está mirando su hija, es Alfonso Gómez Gómez, nacido en 1921 en La Robada, que luego se llamó Galán. Y luego tenemos otras figuras muy aguerridas, como Enrique Barco Guerrero, Ciro Emilio López Mendoza, Jaime Serrano Rueda, que fue procurador, Jaime García Parra, que fue muy admirado, y tenía que meter a uno de los fundadores del M-19, que es Carlos Toledo Plata, que fue asesinado en Bucaramanga en 1984. Otra figura que tuvo mucho reconocimiento nacional fue José Manuel Arias Carrizosa, y uno que tuvo un movimiento político propio, recolector de votos, que es Jorge Sedano González. Y en los últimos tiempos, del lado del liberalismo, Rodolfo González García, que fue director un tiempo de Vanguardia y luego fue un gran contralor, hizo mucho ruido, y en la lista pues tiene que estar necesariamente la gran esperanza frustrada de los santanderianos hasta su asesinato en 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento. Esos son los políticos que yo escogí. ¿Y cómo los escogí? Hablando con políticos. O sea, díganme en sus partidos, en sus movimientos, quiénes eran los hombres que ustedes seguirían hasta el fin del mundo. ¿Quién conseguía todos los votos? ¿Quién tenía las grandes maquinarias electorales? ¿Quién presentaba más proyectos de ley en la Cámara o en el Senado? Y me dio esta lista, que es la lista que aparece en el libro. Ahora, Franz, hablemos de tu lista de políticos importantes. Bueno, yo parezco abstencionista porque mi lista es distinta. En dos nombres nomás, lo demás es la misma. Yo incluiría además a Solón Wilches y a Aquileo Parra. Claro, y bueno, que no las puse porque esos dos estaban antes del Estado, antes del Departamento de Santander, que son los hombres anteriores, los hombres del Estado de Santander. Sí, y claro. Pero tienes razón, esos son los hombres del Estado. Esos son los hombres del Estado. Sí, y Luis Carlos Galán, pues para mí es la figura más resplandeciente de las que tuve oportunidad de tener bastante interacción con él y seguirlo y leerlo, etcétera, etcétera. Y como bien habéis dicho, Armando, era una gran esperanza para Colombia. Bien, pues yo creo que... Pues aquí coincidimos en todo. Sí. Y de ellos tenemos vivos varios. Tenemos vivos a doña Luisa Emma, y está vivo Sedano murió. Oh, no, Sedano está vivo, el que murió fue el hermano, el fraile. Y está Sedano vivo, exactamente. Los demás todos están fallecidos. Una anécdota, ¿caben? Con Sedano, ya que lo mencionas. Dígalo, hágale. Me correspondió coordinar la campaña a la gobernación
de Julio González, que entre otras cosas perdió una cuestión, yo digo, por menos de 1000 votos ante Juan Carlos Torres, en una votación que sumado los dos daban 230.000 votos. O sea, fue una fuerza muy cercana. Y hubo ahí las primeras uniones consecuencia de la gran convocatoria y de la Asamblea Constituyente del 91, y se unieron realmente fue el grupo de Rodolfo González, que se llamaba ¿La Confederación? La Confederación, y de otro lado se unió Alfonso Valdivieso, que llevaba las huestes de Luis Carlos Galán, asesinado, Alfonso Gómez Gómez, Horacio Serpa. Eran dos fuerzas muy, muy grandes. Y en estas fuerzas se integró Sedano, pero también lo apoyó a Julio el M-19. Entonces, muy bien, en Bolívar, la capital de Bolívar, el municipio de Bolívar, tenía, provincia de Vélez. En la provincia de Vélez, tenía manifestación Julio, y Julio tenía que presentarse con los que lo apoyaran, pero Sedano dijo que nunca se presentaría con nadie del M-19. Entonces tuvimos que hacer primero la presentación de Sedano, sacarlo en helicóptero, y entró el M-19 al mismo espacio. Seguramente entraron otras banderas, etcétera, etcétera. Una anécdota de los pactos políticos, que lo conocí de cerca. Muy bien. Yo quisiera decir unos muy importantes que no les van a aparecer, pero porque son de extrema izquierda, que son bueno, a Galán, ahí viene la misma contraposición, el papá o el hijo. Pues el hijo, porque el hijo fue el que llegó más alto. Pero el papá fue el que más hizo. Yo no creo. Yo votaría, arrastró más gente el hijo. Arrastró. Y en ideólogos, no hemos hablado de los ideólogos que fueron prestados para movimientos nacionales, y todos son santanderianos casi. El MOIR, por ejemplo, Francisco Mosquera, que era del MOIR y estudió en el Santander, con Rodolfo González, con mi marido, con toda esa gente, eran compañeros de banco. Él era el ideólogo del MOIR. Y el uno más antes que ellos, de la primera mitad del siglo pasado, que es Antonio Morantes, que nadie lo ha nombrado ahí. Es el ideólogo principal y mayor del ELN. ¿Antonio quién? ¿Morantes? Señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, con los políticos pasa lo mismo que los empresarios, aunque no debería pasar. ¿Por qué? Porque tienen mucha documentación, porque uno puede leer sus intervenciones en las actas de la Asamblea Departamental donde empezaron, en las actas de la Cámara de Representantes, en las actas del Senado. Pues ahí uno puede seguir lo que estaban haciendo, y muchos fueron ministros, y podemos ver en los ministerios toda la documentación que dejaron. Y sin embargo, como hemos visto ahora, siempre nos dirán que haya un político, eso es lo que nos faltó. Y ahorita Eduardo Durán Gómez, que está aquí, nos va a hablar de la gestión administrativa del fiscal Durán Gómez. Y yo podría hablar mucho de la gestión administrativa eficiente de su padre. Bueno, pero como el tiempo corre, vamos a otra cosa más problemática, que es elegir los artistas bumangueses o santanderianos. Y es más difícil porque los artistas son enemigos unos de otros, rivales, se pelean en el mercado. Pero a pesar de eso, elegimos el siguiente grupo de artistas. Cada uno, sus obras tienen diferente precio, tuvieron diferente destino y reconocimiento nacional o internacional. Pero la lista de los artistas más notorios en la historia de Bucaramanga, es decir, que se vieron en Bucaramanga, pues está obviamente Domingo Moreno Otero, porque tuvo su gran historiadora, que fue Marina González de Cala, un libro maravilloso,
donde ella recogió buena parte de la obra. Está Segundo Agelvius, porque ¿qué persona de bien decente en Bucaramanga no tiene un cuadro de Segundo Agelvius, dada la productividad en toda su vida? Totalmente. Está Carlos Gómez Castro, porque si no hay manera de pasar por Bucaramanga, por las plazas públicas, sin ver alguna obra de este escultor, Carlos Gómez Castro. Y tenemos además a Óscar Rodríguez Naranjo, que es el responsable de buena parte de la obra pictórica visible y pública en el Club de Comercio, en la Sagrada Familia, en muchas partes. Hasta ahí no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo. Donde puede haber polémica es en los siguientes nombres. Mario Hernández Prada, que también tiene una gran obra, muy reconocida. Una persona que se ha vuelto mi nuevo mejor amigo, que es Gustavo Sorzano Bautista, que no produjo para el mercado. No. Y no le importaba vender o no vender, él no estaba pensando en esas cosas, que aún vive, está, justamente hoy está cumpliendo años, está Sí. en la fiesta, pero Gustavo Sorzano Bautista ha sido reconocido cada vez más en Colombia como el pionero del arte conceptual. Y además tuvo una gran productividad en el diseño gráfico, en la arquitectura, tiene una creatividad como la de su padre, que fue el que trajo a Bucaramanga en la radio Bucaramanga. Según los críticos, los siguientes dos nombres son los que tienen mayor valor en el mercado. Jorge Mantilla Caballero, parece que su obra se ha valorizado mucho, pero la que sí vende en el mundo entero y tiene la obra de mayor valor es Beatriz González Aranda. Y ha hecho el telón de boca de Teatro Santander, pero ella sí ha hecho unas exposiciones colectivas en el mundo entero y es reconocida, es como la pintora que ya no es de provincia, sino una pintora nacional, reconocida en los grandes museos de Colombia, el Museo Nacional, el Museo del Banco de la República y en museos internacionales que tiene su obra. De modo que estamos hablando de que yo escogí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombres. Por supuesto, hoy nos están oyendo muchos artistas que van a pelear y van a decir, ¿y por qué no metieron a este y a este y a este? Claro, es que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que esperamos que ocurra. Porque probablemente puede ocurrir, y en la historia ha ocurrido, que pintores que en vida no vendían un cuadro. Nadie les daba un peso, como Van Gogh, como Modigliani, que lo cambiaba por una botella de vino. Y hoy valen una fortuna. Es decir, se beneficiaron sus hermanos, sus viudas, sus hijos, otros se benefició. Pero hubo que esperar que se murieran para que su obra tuviera valor. Y cada día se valoriza más. O sea, de las obras más caras del mundo son las de Van Gogh. Y en su vida no vendió nada y su hermano tenía que mandarle para la comida y mandarle para las pinturas y mandarle los pinceles hasta que se aburrió. Y lo mismo sucedía con Modigliani. Por una botella de vino en un café de París cambiaba un cuadro que hoy en día tiene un valor muy impresionante. Muy bien, hemos hecho, a ver, Franz, ahora háblanos un poco de tu relación con los artistas. Bueno, yo coincido con los artistas que ha mencionado. Evidentemente son los que han sobresalido en el ámbito, han cruzado las fronteras, pero yo sí quisiera aquí poner de manifiesto lo que sentí cuando yo estaba estudiando en la universidad. Parece como un gran movimiento entre los que está Mantilla Caballero, de pintores nuevos que deciden ser pintores y trabajan y buscan materiales y generan estilos. Uno puede decir fácilmente que ve un cuadro y dice, ese es un Óscar Martínez, y ve una obra y dice, es un Jorge Iván Arango. Además que Jorge Iván Arango, yo creo que con ese mural que tiene sobre lo que nosotros llamamos autopista se inmortaliza, ¿no? También yo tenía a un Gustavo Sorzano, porque la pintura de Gustavo se identifica, un Ricardo Alipio Vargas. Esto que yo digo, es una de las características que uno encuentra en los grandes artistas que pasan la frontera de lo local y se vuelven universales, y es que se reconoce por lo que hacen sin necesidad de mirar quién lo firma, ¿no? Pues, por ejemplo, un Rodríguez Naranjo es relativamente fácil reconocerlo en nuestro medio porque en las casas hay un retrato de Óscar Rodríguez o un paisaje, unas orquídeas y el Club de Comercio, etcétera, etcétera. Pero es parecido a muchísimos cuadros, es la perfección del asunto. Pero también, por ejemplo, la hija de Mario Hernández, un Clemencia Hernández,
hablando así con esa connotación de ya estoy diciendo mucho, pues el mismo Saturnino Ramírez, Máximo Flores, Omar Mateos, Omar Eduardo Prieto, que ya lo vemos en murales externos, etcétera, etcétera. Esa es mi impresión muy personal, como bien lo hemos dicho de lado y lado, que juzgar el arte sí que es un tema totalmente subjetivo, y lo que también ya dijo Armando, pueda que las generaciones futuras cambien totalmente y descuiden y se olviden de unos y salgan a flote otros. Sí, claro. Aquí en casa me están diciendo que Guillermo Espinosa hay que meterlo. Ay, sí. Y Eduardo dice que también Saturnino Ramírez, que también está valorizado sus cuadros. Saturnino, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hoy hemos revisado a vuelo de pájaro 3 listas de emprendedores importantes, artistas importantes y políticos importantes. Siempre se nos quedará gente por fuera. Hay unos que en el futuro van a ser mucho más reconocidos que otros que hoy reconocemos. Eso es lo normal. Pero lo importante es que esas 3 listas, que son bastante extensas, nos demuestran que Santander ha producido en estos 3 campos figuras nacionales reconocidas. Es decir, esta es una región que ha producido este tipo de gente. Y por eso había que recuerdas en un libro de historia básica de Bucaramanga, porque muchos son de Bucaramanga. Muy bien, entonces, ahora Albita va a tener que manejar a todo el mundo que quiera hablar de estas 3 listas para complementar, porque los conocieron, porque son amigos, porque vieron realizaciones. Albita, entonces, para nosotros ya dio tiempo suficiente, 45 minutos. Ahora usted maneje las voces que quieren hacerse escuchar. Bueno, muchas gracias, profesor Martínez. Muchas gracias, Franz. A partir de ahora se abren los micrófonos para quien desee participar. Le vamos a dar la palabra a Hilda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Me pareció extraordinaria la lista que dijo Armando y el complemento de Franz. Realmente es bastante difícil entre tanta gente a lo largo de tantos años definir quiénes son esos emprendedores importantes, porque los ha habido muchos, pero me parece que es maravillosa la escogencia. Pero yo sí quiero hacer un comentario sobre una persona que me parece que tiene que estar en ese grupo de emprendedores como acompañante de uno de los emprendedores, porque cuando se habla de los emprendedores y la lista que dio Armando, se habla de los hombres. Seguramente la mayoría y todos, que uno sepa, muy bien casados con mujeres inteligentes, bonitas, que los ayudaron seguramente mucho. Pero a mí me parece que aquí hay un caso muy especial. Y como Armando tiene ahora en Gustavo Sorzano, su mejor amigo, su nuevo mejor amigo, me parece que es importantísimo hablar de Pola de Sorzano. Que cuando se hable del emprendimiento de Gustavo, fue el emprendimiento de ambos. Pola de Sorzano era la empresaria, era la mujer que estaba trabajando día a día, sacando esa empresa al otro lado. Eso no fue solamente Gustavo, porque cuando se habla de cualquiera de los otros, de Apolinar Pineda, de tantos otros que tú nombraste, son los señores, y las señoras están en su actividad, en la casa, o en obras de caridad, o en, bueno, cualquier cosa. Pero es que Pola Sorzano, Polita, era emprendedora, ella era empresaria. Y me parece que al nombrar a Gustavo, no se puede nombrar sin nombrar a Polita. Entonces yo quiero hacer ese comentario y me parece que tienes la gran oportunidad de hablar con Gus y que él te cuente cómo fue ese trasegar de Pola a través de la radio Bucaramanga. Ese era mi comentario. Y en una época tan difícil, donde las mujeres no podían ni asomarse a las oficinas. No, de veras. Hila, tú tienes toda la razón y Elena algún día les va a dar una sorpresa de una nueva lista que vamos a hacer de mujeres de todas las clases de Bucaramanga.
No, yo sé porque tú lo habías Pola. dicho, que iban a hacer la lista, pero es que yo lo que quiero decir, Armando, es que cuando se nombra a un emprendedor, generalmente ellos están solos haciendo empresa. La esposa no está en la misma actividad. En el caso de Pola, es ella haciendo empresa con Gustavo. Entonces, cuando se nombra al hombre, hay que nombrar a la mujer, me parece, independientemente que después Polita figure entre las mujeres importantes. Ese es mi punto, es que me parece que es terrible no nombrarla a ella. Muy buen punto. Bueno, muy buen muchas punto. gracias, Hilda. Le damos la palabra a Eduardo. Buenas Eduardo. tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues felicitar a Armando y Franz por la intervención de esta tarde. Y bueno, hay unos aspectos el cual quisiera mencionar. Por ejemplo, de la gestión de Luis Carlos Galán, yo puedo decir lo siguiente. Luis Carlos Galán, como ministro de Educación, amplió la cobertura educativa, fundó 1.200 colegios, creó los Institutos Nacional de Educación Media, INEM, creó el impuesto para los cigarrillos para financiar la educación. De igual forma, fue el que creó el estatuto docente y creó los colegios de validación, los famosos colegios de validación, los colegios cooperativos también los creó. Cuando llegó a la, cuando fue senador, un momentico, ya, un momento. ¿Qué le pasa? Listo, casi se me acaba, se me agotaba la, listo ya, casi se me agota la batería, qué pena. Cuando llegó a ser senador, en 1982, durante la administración de Belisario Betancur, promovió la ley para la reforma que aprobaba la elección popular de alcaldes, porque recordemos que primero fue la elección popular de alcaldes en 1988, antes de la elección de gobernadores, que eso fue en la Constitución de 1991. De igual forma, como al nuevo liberalismo se le dio la cartera del Ministerio de Justicia con Rodrigo Lara Bonilla, quien era su segundo dentro del Partido Nuevo Liberalismo, se encargaron de enfrentar el crimen organizado, que era la identidad política del nuevo liberalismo, porque muy pocos partidos políticos se encaminaron de combatir el crimen organizado. Recordemos que durante esa época capturaron o identificaron y descubrieron y destruyeron el laboratorio de Tranquilandia, gracias a la gestión de Rodrigo Lara Bonilla, y detrás de eso también estaba Luis Carlos Galán. Acordémonos que para 1986, durante la administración Barco, también como senador, Luis Carlos Galán también gestionó la reforma de la Constitución de 1986, que junto con César Gaviria y Virgilio Barco lograron la consulta popular para el Partido Liberal, con lo cual el candidato único del Partido Liberal sería elegido por votación popular, como hacen en Estados Unidos el electorado, que eligen en las primarias a los candidatos de sus partidos tradicionales, demócrata y republicano. De igual forma, al nuevo liberalismo se le dio la cartera al Ministerio de Agricultura, y con el Ministerio de Agricultura, gracias a Gabriel Rosas, quien fue su ministro de Agricultura, ellos lograron un mejoramiento a través del Plan Nacional de Rehabilitación, un mejoramiento en la cartera agrícola, donde hubo crecimiento de entre el 8 y 9% a nivel productivo, y de igual forma crearon una reforma donde se ampliaron y las extensiones de los resguardos indígenas de la época. Entonces, y hay otras reformas, como por ejemplo la seguridad social para aquellos trabajadores que trabajaban por horas, por ejemplo, y otros aspectos en dicha materia, o también gestionaron una reforma de la Junta Monetaria. Entonces, eso más o menos son los reformas y las gestiones de Luis Carlos Galán en su vida pública. Yo quisiera hablar que dentro de los empresarios santanderianos, que yo mencionaría algunos, yo podría mencionar
a Carlos Navarro, quien fue el creador de Vestidos de Colombia, que fue una empresa de confecciones que fue muy característica, duró más o menos como unos 40 años, que era muy emblemática dentro del sector textil y dentro del sector de las confecciones. Y de igual forma a Paco Álvarez, quien fue el creador de Trefilco, Trefilerías de Colombia, que era una empresa que fabricaba alambres de púas y que fue muy emblemática. Fue una empresa que fue muy poderosa en su época, que incluso llegó el señor Paco Álvarez, llegó a tener hasta construcción, llegó a diversificarse y también estuvo en el campo de la construcción porque él creó unos edificios que quedan al lado de la segunda división, que fueron de propiedad de él. Paco Álvarez, incluso hay familiares de ellos que ven ahí. Entonces, también yo tendría una pregunta. ¿Por qué en Santander, que hubo muchas empresas textileras y de confecciones, no perduraron? Esa es una pregunta. Yo tengo la hipótesis, no sé si sea cierta, que de pronto... Pero Eduardo, ese no es el tema de hoy. No es el tema de hoy, no estamos hablando de la industrialización. Ah, ok. Sí. No, simplemente esos dos empresarios que querría como emprendedores, ¿no? Bueno, eso era lo que iba a decir. Además porque generaron empleo para la región de Santander y Bucaramanga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Farid. Gracias, Rosabel. Un saludo para todos y particularmente para los dos expositores, Armando y Franz. Voy un poco directo al punto. Referente al arte. Yo entiendo que ustedes hicieron una selección de los artistas o de las artes plásticas. No obstante, yo dejaría sobre la mesa la necesidad de no olvidar dos campos, por no hablar de muchos más, en que Santander es relevante o tiene figuras relevantes, como es el caso de la música y un poco de la literatura. Para ser muy preciso, de la música, pues no podemos dejar de lado el gran aporte de Luisa Calvo, José A. Morales y otros que ustedes seguramente podrán explorar, e incluso algunos de los que hoy están en la escena nacional realmente están marcando una pauta. No es Santander alguien que esté, un departamento que esté excluido de esa importancia que es la música y particularmente la música colombiana, y ya he mencionado esos dos casos. Y del caso de la literatura, pues particularmente creo que no debemos olvidar los aportes de Pedro Gómez Valderrama, Jesús Zárate Moreno y el tercero que sería Tomás Vargas Osorio. Particularmente la obra de Pedro Gómez Valderrama, La otra raya del tigre, considerada en algún momento por el Nobel García Márquez como una de las novelas icónicas que no debemos dejar de lado. Y podemos explorar más, pero pienso que pues dejo allí ese aspecto. Yo sé que eso se me hace un poco extenso, pero como estamos haciendo una selección bastante rigurosa, de alguna manera creo que cuando hablo del arte, pues hay que tener una concepción un poquito más amplia, y seguramente que algunos otros me harán observaciones sobre otros aspectos importantes. Permíteme, gracias. Albita, permítame hacer aquí una pequeña observación. Bueno, realmente yo creo que la literatura, como todas el resto de componentes de las bellas artes, pues no se tuvieron en cuenta, la danza, etcétera, etcétera, el teatro. Estuvimos en la pintura, sin embargo, como se me anunció que era el tema, yo pensé que en el momento de decir a qué nos íbamos a dedicar, pues las artes, las bellas artes. La arquitectura es un tema totalmente fuerte y grande, la escultura mismo, sin embargo, pues se nombró a Carlos Gómez Castro.
que lo vemos en todos los parques, y yo diría que era el hombre de los bronces. Y la literatura sí da para una revisión específica, y yo pienso que si esa revisión se hace en un par de años y ya tenemos un par de libros más de Farid, ahí lo tendremos en la lista, porque lo que ya sacó a flote es muy interesante. Valga la pena reconocerlo en este escenario de que todos son muy interesados en todos estos temas. Un café al amanecer de Farid. Yo alcancé a hacer una lista de música y coincido con Farid en Luisa Calvo y en José A. Morales, pero puse dos más. Uno es Pablus Gallinazos. Pablus Gallinazos genera una música que se oye en todo el país y rompe y es novedosa, y uno que yo diría que es anécdota, que genera anécdotas, porque Inspiración, que es un bambuco de Felipe Lamus Cáceres, bumangués, es música emblemática de la música colombiana, y Felipe Lamus no era músico de profesión, Felipe, y no compuso no sé cuántas más. Un hermano de él, Juan, componía y dejó mucha obra, pero Felipe fue como una olla que le sale y mire, se convierte en emblemática. Era mi observación, y gracias, Farid, por lo mismo. Gracias, Carmen C. Y luego le damos la palabra a Juan Ramírez, que le está pidiendo también. Bueno, muchas gracias. Entonces, tres cosas en relación con los emprendedores. Coincido en un nombre adicional que mencionó Franz, que es el de los Gabaza, el apellido Gabaza. Y de todas maneras yo consigné y reseñé el nombre de Gonzalo Galvis, el gestor de Taxade. Hay otro nombre que puede ser que también puede considerarse como emprendedor, que es el de Hernando Suárez. Bueno, ahí. En el tema de los políticos, yo escribí y dije que por mi profunda devoción que siento por Alejandro Galvis Galvis, por Gabriel Turbay y por Luis Carlos Galán Sarmiento, no entro a profundizar en esos nombres porque son de mi alma, de mi corazón, y soy demasiado, podría ser demasiado subjetiva en las apreciaciones de esas tres personas. Pero sí rescato lo que dijo Armando con relación a Mario Galán Gómez. Indiscutiblemente Mario Galán Gómez es un diamante en bruto, fue un diamante en bruto. Es decir, no me voy a poner a mencionar todas las obras y todo lo que, digamos, lo que significó el nombre de Mario Galán Gómez para Santander. Yo tengo varias cartas originales de Mario Galán Gómez. Aquí muestro una de ellas. Él escribía, la letra de él era muy chiquita, pero mire qué belleza de letra, cómo escribía. Tengo varias cartas de él que le escribía a mi papá, que eran supremamente amigos los dos. Pero entonces rescato algunas frases o algunas ideas de esta carta, que es de julio 9 del año 57, de junio 9 del año 57, es decir, pocos días después del 10 de mayo. Y hay cosas que él dice como por ejemplo esto, dice, estaba hablando de la situación del país y dice: por eso, en lugar de perder el tiempo en recriminaciones y exigencias, hay que dedicar la energía a reconstruir y encauzar las fuerzas hacia el éxito. Y más adelante hay otra cosa que me llamó la atención, hablando de que el despertar nacional del 10 de mayo le puso nueva energía al país, y dice: de ahí que lo primero sea curar heridas,
restañar esa sangre. Y hay otra cosa que me llama la atención mucho que dice, finalmente al final, antes de despedirse, dice, la situación económica, social que se está engendrando será de tal magnitud que desatará la tormenta revolucionaria más aterradora y fatal. De eso estoy convencido. Así se despide él de eso. Y él habla lindísimo y dice que está diciéndole a sus amigos que es necesario volver a la fe, a la templanza, a la justicia y a la caridad. Y hace unos planteamientos lindos sobre ese tema. Pero relacionado con el tema político, yo encontré una cosa interesante en un libro que publicó Aníbal, que es de Aníbal Noguera Mendoza, que dice Aproximaciones a Alfonso López Pumarejo. Y encontré entre esas cosas una cosa interesante que es como tal vez Clarita de Galvis lo pueda tener de pronto entre documentos de Alejandro Galvis. Entonces dice 1951. Es como un relato que escribe o que hace Alejandro Galvis de una situación. Dice 1951, agresiones en Bucaramanga. Dice, el 27 de octubre, el liberalismo de Bucaramanga rindió homenaje de simpatía y aplauso a los miembros de la Dirección Nacional Liberal, Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, en un banquete que les fue ofrecido a su nombre por el presidente de la Comisión Política Departamental, Galvis. Ah, no, entonces este es un relato que lo hace directamente el doctor López Pumarejo. Dice, durante este agasajo, detectives de la policía ebrios penetraron a los comedores del Hotel Bucarica, donde se realizaba el acto, y revólver en mano pretendieron llegar hasta donde se sentaban los agasajados. La oportuna intervención de Armando Puyana y otros caballeros rechazó y desarmó a los intrusos cuando apenas se aproximaban a las primeras mesas de la entrada y los confinó al cuidado de la policía de vigilancia. No hubo sanción alguna para los presuntos agresores, pero en cambio, Armando Puyana y sus compañeros fueron apresados al día siguiente y conducidos a los cuarteles de policía, de donde al cabo de algunos días de determinación fueron trasladados como presos al comando de la brigada, donde se les retuvo por varios meses. Yo creo que nadie, yo por lo menos no sabía esa anécdota o ese hecho. Cuando se hallaban detenidos en la policía, aprovecharon un momento en que no había vigilancia y dice, entonces dice Alejandro Galvis, entré para visitarlos e inmediatamente me vio un detective, se vino furioso a tomarme cuentas porque me había introducido allí sin permiso previo. Sálgase inmediatamente, me notificó con altanería y yo le repuse tomando el camino de la puerta. Lo grave para mí sería que me dijese que no puedo salir de este antro. Avanzadas las horas de la noche, mi residencia familiar, donde con mi esposa tuvimos la satisfacción de alojar a Alfonso y a su hijo del mismo nombre, fue objeto de un nutrido abaleo que rompió vidrios y perforó persianas y destruyó las farolas del alumbrado instaladas sobre los muros y en los balcones. Bueno, y ahí sigue. Pero creo que yo no quiero entrar en polémicas ni más faltaba en estos momentos tampoco de enfrentamientos ni hablar de política.
Dice, aún a pesar de estas agresiones incalificables, como teníamos buena idea de la integridad moral del gobernador Garavito Durán, entramos en contacto con él. Comprendíamos que a pesar de sus buenas intenciones, nunca pudo refrenar la violencia, que obedecía a consignas de más alto origen. Intentamos promover un acuerdo que diera por resultado la pacificación de Santander, como eso. Y con relación a los artistas, pues es que, perdone que yo mueva tanto esta pantalla, pero imagínense que fue que me tocó cambiarme de sitio donde yo estaba, porque allá, yo no sé por qué el bombillo, se apagó la luz y me tocó trazarme para otro lado. Con relación a lo de los artistas, pues yo los quiero más bien es como a invitar a todos ustedes a que busquen y profundicen en el nombre de Antonio Gras. Qué maravilla de obra la de Antonio Gras, es un hombre supremamente reconocido a nivel nacional, es decir, yo quisiera que como dejarles como esa inquietud. Y algo que decía Franz, que es muy, 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 muy cierto, que digamos que las obras de arte cobran especial valor en todo sentido después de que la persona fallece. Ahora, por ejemplo, el caso concreto reciente de esta semana de Mauricio Gómez Escobar, que tiene una obra impresionante. Yo casi que no me perdía las exhibiciones de él, entonces yo pensaba, ahora sí que Mauricio no vendió durante su vida, me imagino que las galerías empezarán ahora a rematar o a vender, o como se diga, la obra de Mauricio Gómez Escobar. Eso. Bueno, Carmelice, qué pena, te voy a interrumpir ya. No, vamos ya, a darle listo. la palabra Gracias. a Juan Ramírez, que está desde hace rato pidiendo la palabra, y seguimos con Monseñor Alarcón. Juan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay nombres que son pues relevantes dentro de una generación, no sé si de pronto estén en la lista, por ejemplo, el maestro Martín Quintero Pacheco, el maestro Pacheco de Suratá, que pues tuvo la oportunidad de conocerlo cuando él realizó una exposición en la galería que había en Vanguardia. Él acaba de llegar de Francia, pues en un momento donde tiene un reconocimiento bastante importante. En ese momento, pues yo no pensaba que me fuera a dedicar al arte. Eso es digamos, es una de las figuras que es importante, que fue importante dentro de una generación y que muchos artistas posteriores pues tomaron como su legado. Otro artista es Domingo Moreno Otero, también de una generación dentro de los grandes maestros del arte santanderiano, los pioneros, los que hicieron, digamos, como las bases, que obviamente el que inició todo eso fue el maestro Oscar Rodríguez Narán. Y bueno, se me quedan Humberto Delgado también y otros que pronto en este momento no recuerdo, pero que fueron determinantes para, como lo decía, para los artistas que después pues vendrían, ¿sí? Gracias, Juan. Monseñor Alarcón. Monseñor. ¿No está Monseñor? Sarita. Parece que se desconectó. Yo no, pues por una época tuve, pero total conciencia de lo que era el arte en Bucaramanga, que es el cambio de siglo y unos 5 años antes. 14 años tuve yo la Galería de Vanguardia. Se hacía cada 15 días una exposición. Con base en eso, basándonos en eso, yo diría
que en eso que nombraron toda esa gente, hay que hacer 4 grupos. Por ejemplo, uno en París se hace una exposición, ¿sí? Y el museo más importante de París, ¿a quienes invitaría como representativos de Colombia? Ese es un rango. Otro rango es quienes invitarían aquí a la presidencia o al Museo Nacional o donde quieran, que quieran exponer a los representativos de su país, pero ya dentro de nosotros, y otros los representativos de sus regiones. Es esa parte, porque es que si no, todos revueltos no llegan a ninguna parte. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, yo tengo por ahí levantada la mano en el último momento. Voy a ser breve, después del saludo. Hubo un político que además fue humanista y además fue educador, que fue Mario Latorre Rueda. Fue político y como tal fue representante parlamentario, etcétera, gobernador de Santander. Como educador fue en su época el único rector de la Nacional que no salió echado de la misma, sino que salió entre aplausos, y además fue de los coimpulsores de la creación de la Universidad de los Andes. De él hay una anécdota, era que García Márquez decía que el día que hicieran la película para personificar al coronel Aureliano Buendía, buscaran a Mario porque él creía que Mario era más feo que el coronel Buendía. Entonces Mario se murió antes de que pudiera personificar al personaje de García Márquez. Pero fue una persona que fue muy destacada e influyó muchísimo en la política en la época de Gaviria, etc. Era el gran consultor, muy impectore. Y echo de menos nombres que no han salido a la palestra, como Virginia Gutiérrez de Pineda. En algún momento tendremos que hacer una lista de esos humanistas, sociólogos, etcétera. Virginia Gutiérrez está hasta en algunos de los billetes que circulan por acá en nuestra economía. Un subgerente cultural del Banco de la República, cuyo nombre siempre olvido, que impulsó la biblioteca Luis Ángel Arango y fue un gran apoyo para que aquí se pudiera culminar la Casa Perú de la Croix. Algunos de los historiadores se acordarán del nombre. Era originario de la provincia de García Rovira. Jaime Duarte French. Duarte French, exactamente. Muchas gracias, hermano. Y recuerdo también el nombre de Aida Martínez. Y hay otro nombre que por ahí tenía, que espero que no se me escape, pero se me escapó. Aida Martínez. Bueno, y Ramiro Osorio, muy lejos de Santander, pero muy importante en la cultura nacional, natural de Oiva. Y en alguna oportunidad, de la mano de Aida, y ahora que hace un rato Franz mencionó por Santander, hicimos muchos planes sobre el departamento que finalmente no se llevaron a cabo porque él se volvió a ir al exterior en aquella época. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Carmen C. Gracias, solo un instante. Lo que pasa es que Armando está trabajando o trabajó la lista de gobernadores. Entonces, pues Armando tiene el nombre de Mario Latorre Rueda como el primer gobernador del Frente Nacional en Santander. Por eso es Luis Gustavo. Seguramente que no está ahorita el nombre de Mario ahí en la lista de los ilustres. Pero claro Gracias. que sí. Brevemente intervengo. Mario y un primo de él, Álvaro Uribe Rueda, le decían Álvaro Uribe el Bueno,
lideraron el movimiento revolucionario liberal con López. Mario se quedó en lo que llamaban la línea blanda y Álvaro se quedó en la línea dura, que era la de más tinte izquierdista. Pero en esa época, junto con Gómez Gómez acá y junto con otros líderes nacionales, tuvieron mucha figuración política con el MRL. Bueno, eso es todo, gracias. Gracias. Eduardo. Sí, de emprendedores, pues bueno, yo también hablaría de Jorge Clausen, Carlos Ardila Lule, quien pues dejó la clínica Ardila Lule aquí en Bucaramanga, y Hipólito Pinto, el fundador de Gaseosas y Pinto, y también pues bueno, eso prácticamente, bueno, en este momento estaba pensando en alguien, pero es que en estos momentos se me fue la paloma. Pero yo diría, por ejemplo, Carlos Ardila Lule. Pues fue el segundo hombre más rico del país, después de Julio Mario Santo Domingo, el fundador de la organización Ardila Lule, y le dejó a Bucaramanga la clínica que lleva su nombre. No sé si la Fundación Cardiovascular, no sé, no sé, puede que me equivoque. De igual forma, yo mencionaría a José Luis Mendoza, también, José Luis Mendoza, como político, uno de los políticos más influyentes del Partido Liberal, José Luis Mendoza, y pues que llegó a ser también senador de la República y pues tuvo mucha trascendencia. Tengo entendido que también fue gobernador de Santander. No. Bueno, ok. Gracias. Y Franz. bueno, el último, Rafael Perdón. Ortiz González, el fundador del Frente, también fue poeta, y pues el Frente, que es la competencia técnicamente, sin ofender ni nada, de Vanguardia Liberal, que es el segundo periódico más emblemático de Santander. Muchas gracias. Gracias, Franz. No, yo quería pues resaltar que Eduardo tiene mucha razón en decir que no nos hemos acordado de Carlos Ardila Lule. Yo creo que él entraría en la lista de donaciones al departamento, porque todo su desempeño, a pesar de que él nació aquí, económico, fue fuera y tiene unas raíces distintas. O sea, él no fue emprendedor local. En cambio, Hipólito Pinto sí. Hipólito Pinto sí, y tanto que después Ardila Lule se hace a eso. Es una observación. Yo quería, no sé si hay tiempo para una anécdota de Armando Puyana a raíz de el recuerdo que pone otra vez sobre la mesa de esa violencia antes del Frente Nacional. Estamos hablando de 6 años antes, con una dictadura de por medio y toda esa cuestión. El evento que narra de Armando Puyana es... volviendo fue un líder, Armando, hasta en la forma de él actuar. Después de superado eso, él sigue siendo activo y le pone la cara a todos los procesos de desarrollo, incluyendo la universidad UNAP. Alfonso Gómez Gómez y Armando Puyana en esas dos cabezas. Y claro, hay un grupo de apoyo muy importante, etcétera, etcétera, que son los que mueven la creación del Instituto Caldas, etcétera, etcétera. Entonces, es emprendedor, es líder de desarrollo. Bueno, volviendo al tema y para cerrar con la observación de Luis Gustavo, yo no sé a Virginia, no la pudiéramos calificar como pintora ni como política. De pronto lo que nos falta es el tema de literatura, pero ese es de otro trabajo, de otro momento y de otra conferencia. Pero es que ella no tiene nada que ver con literatura, ella era socióloga. Humanista, socióloga, humanista. Bueno, humanista, pero aquí estamos hablando... Antropóloga era. Estamos hablando de artistas, de políticos y de emprendedores. Bueno, pero fue una mujer que influyó muchísimo. Ella sí conmovió las masas. Ella sí puede decir que conmovió las masas y la sociedad con sus críticas al machismo y a muchas cosas, sí. Bueno, otro tema muy importante, pero fíjate que salen a flote la necesidad de tener más reuniones sobre temas específicos. Lo bueno es que no nos salgamos del lindero, pero esos apuntes al margen da motivo para organizar
nuevas cosas. Bueno, todo queda en la cabeza de doña Elena y su grupo de asociados, Academia de Historia y Instituto Municipal de Cultura. Gracias, Franz. Carmen C. Es que yo soy necia con un nombre que soy siempre necia, insisto, pero yo no veo que lo hayan encajado en nada, pero de verdad él era un hombre como en la sombra, pero lo más valioso que ha tenido, de lo más valioso que ha tenido Bucaramanga, y yo lo considero que él fue político, fue emprendedor y fue también artista, ¿por qué no? ¿Cuál? Doctor Carlos Birbiesca Pinzón, si no es por él, Bucaramanga no, mejor dicho, yo escribí un documentico y lo puse a la lectura de todos ustedes, ahí están. Yo finalizo diciendo que Carlos Birbiescas Pinzón, si no hubiese sido por él, seguramente buena parte del barrio Girardot y el barrio Gaitán y el barrio Las Ferias, pues ya no existiría, sería historia vieja de Bucaramanga. Carlos Birbiescas Pinzón, yo no sé en dónde encajaría el nombre de él, pero yo creo que Bucaramanga le debe mucho a él. Hay otro del mismo calibre, que se me olvidó ahorita el nombre, que es hermano de Aida y de Víctor, que es Martínez. Augusto. No, que fue el que hizo la remodelación de la isla de Manhattan. Esos fueron unos arquitectos y unos visionarios que cambiaron la manera de mirar cómo se debía vivir. Víctor y Gabriel. Lo hicieron. No, no, es que es Jiménez, él no es hermano de Aida, me equivoqué, es Jiménez. Ah, entonces es Fernando Jiménez. Sí, fue que me equivoqué por lo que Cecilita está casada con Víctor, me equivoqué ahí. Y son dos arquitectos cada uno, y Carlos Birbiescas, que fue el alumno predilecto del más grande de los grandes, que fue el que dibujó, creó y llevó a realizar la ciudad de Brasilia. Entonces son gente que nosotros a lo mejor ni nos enteramos en su momento, pero fueron grandísimos, fueron como dioses en otra parte. Carlos Birbiescas. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, como no veo que nadie más levante la mano ni leo ninguna pregunta, entonces quiero dar las gracias y vamos a dar por concluido este conversatorio del día de hoy y los vamos a invitar para el próximo viernes 3 de junio con el tema La vida municipal de Barrancabermeja. Agradecemos a todos los participantes su asistencia, al profesor Armando Martínez y a su contertulio Franz Butis. Muchas gracias a todos. Chao. Buenas Gracias, Albita, a ti muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.